Bueno, y el tercer tema de este día es inevitable, la famosa reforma electoral que pretende ser el presidente y que salió esta semana con todo, aventarse contra el INE, contra los plurinominales, el querer imponer que ya los consejeros sean electos por el pueblo bueno y sabio. ¿Qué dices de esto, Alejandro? Pues el presidente, otra vez en una de esas ocurrencias mañaneras, dispara sus misiles hacia el INE de Lorenzo Córdoba, donde dice y lanza la idea de crear una reforma para desmantelarlo, para cambiar su estructura, ¿no? En vez de que los partidos, que sea un proceso en el que los partidos llevan consejeros y a partir de ahí se hace un quórum y se toman decisiones, pues que sea una elección abierta, así como le gusta el presidente, ¿no? Sin embargo, y lo decíamos hace rato, creo que la oposición es tan nula en este país, en cuestión de partidos, en cuestión de personajes, de empresarios, que la oposición del presidente se está personalizando en el INE, en figuras como Ciro Murayama, como Lorenzo Córdoba, quienes han estado combatiendo distintas acciones que ha tomado el presidente. Y el presidente ha volteado sus misiles y los ha tomado como sus enemigos. Al no tener enemigos en el PAN, al no tener enemigos en el PRI, al no tener enemigos en ninguna parte, pues Lorenzo Córdoba se ha convertido en la voz de todos ellos que no están de acuerdo en todas las cosas que hace el presidente y sobre todo en la luz de la revocación de mandato. Dices, uno de los pocos poderes contestatarios al presidente. Así es. Lo digo. A ver, está clarísimo. Es tan radical la propuesta porque no puedes votar a los magistrados ni a los consejeros porque ellos responden a la Constitución, no responden a las mayorías. La gente que responde a las mayorías está en el Congreso y es un diseño institucional en todas las democracias del mundo. No hay ninguna república seria donde esto sucede en todo el mundo. Pero ¿por qué decimos que va contra el INE? Porque si tú analizas la relación del Poder Ejecutivo con el resto de los poderes y con los órganos constitucionalmente autónomos, en todos tiene un alto grado de influencia la 4T. A ver, Banco de México, a pesar de todo, 4 de los 5 miembros de la Junta de Gobierno fueron nombrados por López Obrador. El IFT y la COFESE están incompletos porque López Obrador no ha enviado las ternas y operativamente no están funcionando como deberían. Todos los reguladores del sector energético han sido completamente desmantelados. En la Suprema Corte el presidente ya nombró a 4 ministros. Sabemos además su cercana relación con el ministro presidente Arturo Saldívar, patente en este intento de reforma judicial donde se pretendió extenderle el mandato, y sabemos también que Loretta Ortiz le mandó su proyecto sobre la reforma eléctrica poniendo en tela de juicio la credibilidad e independencia de la Suprema Corte. Entonces, a ver, los únicos órganos que deberían tener autonomía, que todavía no le responden a López Obrador en ese grado, son sobre todo el INE y en un poco menor grado también el Tribunal Electoral. Pero el Tribunal ya sembró que también hay gente. Claro, como José Luis Vargas. Así es. A ver, yo aquí lo que digo es que se ha quedado al descubierto con esta propuesta presidencial ya la trama completa, o digamos así, el script de la telenovela de la 4T sobre el INE. ¿Por qué? Porque viene esta propuesta que a mí me parece correcta de la revocación de mandato. Yo lo he dicho muchas veces. A mí me gustaría más un México que tuviera como Estados Unidos un periodo de 4 años y una reelección de 4 años más. Es decir, como estamos un anual, Ramón. No, pero para todo fin práctico, por ejemplo, tendríamos 4 años, una revocación democrática con votación y un segundo periodo. Claro. Que en Estados Unidos ha pasado, que les han revocado a quienes, a Jimmy Carter, a Gerald Ford, a Bush papá y a Trump. La gente ha dicho, no los queremos que sigan otros 4 años. Ojalá fuera aquí. Bueno, vino una revocación, se aplaude. Pero viene el momento de implementarla y el presidente, ¿qué dice? Recortémosle el dinero al IFE, el presupuesto para hacerla. A ver. Tú propones hacer esto y quieres cortar ¿para qué? Para que no se pueda completar el número de casillas. La matemática es muy clara. 57,000 casillas. Operando 10 horas y operar a 10 horas. Teniendo un voto por minuto. Claro. Por minuto, un voto. Lograrían en el país apenas 34 millones de votos. Y alguien me corrigió y me dijo, no puede haber
más de 750 votantes por casilla en las listas. Todavía son mucho menos, pero vamos a dejarlo en 34 millones. Esos 34 millones no llegan a los 37 que se requieren para que sea el 40% que propicia la validación y la vinculación. Así es. Que no es culpa del INE, es culpa de que no se les dio el presupuesto. Exactamente, pero entonces ya es que el presidente le está poniendo la patita al INE para que se tropiece y poder el día siguiente de la revocación decir, fíjense, no llegamos a la vinculación, pero si no fuera... Por eso me indigna a mí quien está exhortando a no ir a votar. Claro. Porque él va a decir, si extrapolamos estos 10 millones que votaron y el 80% votó porque yo siga, ahí tenían miedo los del INE y por eso no quisieron llevar esto al 100%, etcétera, etcétera. Él se está creando la propia narrativa. Claro. Y el INE, ahí va a empezar a decir, acosemos al INE. Y va a empezar el asunto de los plurinominales para poder tener el control también del Congreso. Claro. Y entonces sí, al diablo de las instituciones, se está apropiando, como decía Rodrigo ahorita, ya se apropió de la mayoría, le quedan unas cuantas y esas ya va por ellas. La pregunta es si le va a alcanzar y si esta ausencia de oposición, de equilibrios, le van a permitir pues, hacer lo que quiera, porque al final de cuentas, hasta el día de hoy, no hemos visto nada. En los partidos y en el Congreso, nada. A ver, y claro que lo está haciendo para golpear al INE, porque esta reforma en sí no resuelve ningún solo problema. Y hay que decir, en México pocas cosas se hacen bien, pero algo que se hace medianamente bien es la organización de elecciones. Han sido impecables al menos las 2 últimas elecciones presidenciales. Los problemas han sido de los partidos y de la fiscalización. El problema es el dinero negro que entra a las campañas, que ya es un tema de Estado de Derecho, es un tema de fiscalías electorales y es un tema también de la intervención de la clase política a través de los gobiernos a favor de sus candidatos preferidos. Es decir, el INE está muy limitado para hacer frente a ese monstruo de dinero negro que está encima de la democracia mexicana. A ver, tú imagínate si ahorita realmente tuviésemos un organismo fiscalizador de las campañas, ¿qué hubiera pasado con todos los estados de la última elección? Claro. En donde fue evidente que el dinero negro Así es. campeó por todas ellas. A ver, y no olvidemos algo, hay una alerta muy importante que esta semana acabamos de ver. Las elecciones pendientes municipales que se repitieron en Oaxaca y en Veracruz. A ver, en Oaxaca fueron 6 alcaldías y de las 6, 5 las perdió Morena, solamente ganó 1. En el estado más visitado por el presidente, el estado consentido del presidente. Y algo similar pasó en Veracruz, donde está el señor Cuitláhuac, favorito del presidente, porque a pesar de todas sus sandeces, sigue ahí gobernando. Y yo me pregunto, a ver, ¿no será que el pueblo bueno y sabio se está empezando a dar cuenta de que el asunto morenizador de la 4T no es una cuestión digna de ser votada? Lo han dicho los propios encuestadores, dicen, hay una alta probabilidad de que estemos sobreestimando la preferencia de Morena en las encuestas. Y yo creo que la sorpresa no se va a dar en la revocación de mandato, porque está demasiado amañado el proceso. Así es. Pero la sorpresa sí se va a dar en las elecciones a la gubernatura que va a haber en el verano. Lo malo es que estamos viendo un ensayo de lo que es un presidente en campaña. Sí, con esta revocación de mandato y cómo puede radicalizarse de cierta forma y empezar a tomar decisiones y hacer propuestas totalmente enfocadas en sus bases. Si esto es un ensayo de cómo va a ser la campaña en el 2024, pues que Dios nos agarre confesando. A mí me preocupa, Alejandro, el hecho de que el presidente va a entrar en una racha negativa. En la que vas a tener primero la derrota de la reforma eléctrica. Vas a tener la derrota de la reforma electoral. Y así vas a estar acumulando situaciones en donde vas a decir qué tengo que hacer, qué nueva caja negra, caja de Pandora tengo que abrir. Ya se me acabó el AIFA, el Tren Maya está entrampado, nos queda 2 bocas. A ver, yo te voy a decir una cosa. Se ha subestimado el nivel de la protesta pública, civil, original contra el Tren Maya.
en las últimas semana y media ha aprendido sensiblemente con este grupo de artistas, donde está Eugenio Derbez y una bola de personajes, Brandón y todos ellos. Yo creo que ese tema del Tren Maya y de haber afectado, de estar afectando cenotes, lugares, lo que siempre has dicho que no iba a pasar, claro. Replanteando rutas que ya estaban trazadas y luego dejar los temas de corrupción que ha habido en el proyecto. Exactamente, los temas de corrupción del proyecto. Entonces, yo siento que toda esta serie de situaciones que se están acumulando van a llevar al presidente, que de por sí ya está solo y radicalizado, a un proceso de sobre-radicalización. Sí. Ojalá que no pase. Ojalá que no pase, ojalá que haya voces sensatas que vayan con el presidente a decirle, presidente, retoma el plan original. Ya estamos demasiado avanzados, ya hay mucho encono, ya hay mucha insidia, ya hay muchos intereses. El problema es a quién está realmente escuchando el presidente. Lo comentabas en una de tus columnas, Ramón, a un empresario que está más interesado en sus negocios personales vis a vis con China, a que salgan a flote las cuestiones de la reforma energética para que el país pueda mantenerse en el TEMEC y que las cosas en la economía vayan avanzando, que por cierto, Moody's acaba de recortar nuestra perspectiva de crecimiento para el 2022 de 1.5 a 1.1, o sea, la economía está completamente estancada y eso es otro punto negativo adicional a todo este mapa complicado que tiene López Obrador sobre la mesa. Y la consecuencia del pronóstico inflacionario. Así es. Así es. Pues bueno, lamentamos no poder dejar una mesa con optimismo, pero la verdad es que entre reforma eléctrica, Gertz Manero y reformas electorales, pues no nos queda más. Claro. Gracias, amigos.